Cordial agradecimiento por su asistencia y procedemos inmediatamente al homenaje que el 10º encuentro y la FIL en general van a otorgar, le dedican a la maestra Yana Lucila Lema Otavalo. A ver. Te lo voy a poner más cerquita. Muy bien. Gracias. Sí, ahora sí se oye bien, ¿verdad? Ok. Bueno, bienvenidos y muy agradecidos por su presencia. Esperemos que disfruten este evento, que es parte del 10º Encuentro de Literaturas en Lenguas Indígenas Originarias de América. Este programa, este evento en particular, está dedicado a la maestra Yana Lucila Lema Otavalo. Es una escritora muy reconocida de Ecuador, del mundo andino, y nos va a proporcionar una biografía, una semblanza, el compañero Francisco Antonio León Cuervo. Le cedo la palabra. Kimin Rechaskeji, Techeyo que inmubu mi mueje, Maranjo ka Fil Guadalajara, Nahoma Riñetse, Fecagia que añeva, Nudiara Odusetsi, para Shipigonatike, Nuzoña. Más directito para que se te oiga. Ahí, a ver. Perfecto. Ahí. Bueno, les saludé en mi lengua y siempre es un honor estar aquí en la FIL de Guadalajara, ver las caras de todos ustedes, algunos conocidos, otros no. Y pido una disculpa porque antes de presentar a Yana, voy a leer lo siguiente. Si he de morir, debes vivir para contar mi historia, para vender mis cosas, para comprar un trozo de tela y unas cuerdas. Hazla blanca con una cola larga, para que un niño en algún lugar de Gaza, en cualquier lugar del mundo, mientras el cielo mira con sus ojos esperando a su padre, a su madre, que se fue en una llamarada, y no se despidió de nadie, ni siquiera de su carne, ni siquiera de sí mismo, vea la cometa, mi cometa, la que tú hiciste volando arriba, y piense por un momento que un ángel está ahí trayendo de vuelta el amor. Si he de morir, deja que traiga esperanza, deja que traiga un cuento. Y decidí leer esto porque el autor de este poema ya no lo puede leer. Refat Alarer, fue asesinado hace 2 años, el 6 de diciembre, en los bombardeos de Gaza. Y es un poema que bien nos puede quedar en cualquier lugar del mundo, a todas las personas que están sufriendo. Yana, una disculpa por haber tomado este espacio como un homenaje para Refat. Y ahora sí, procedemos. Amanecí lluvia, abundancia, libertad. Si nuestras madres supieran la fuerza que tomaran ciertas palabras en nuestra boca, con certeza nos enseñarían a repetirlas, como un mantra en el que se manifiesta el espíritu acaecido en nuestro ser a lo largo de generaciones. La poesía existe porque el mundo no basta, y el mismo Pessoa hubiese dicho que una sola voz no basta. Con esta fuerza surge la voz de una mujer que es comunicadora social, videasta, traductora, gestora cultural, poeta y narradora. Egresada de la Universidad Central de Quito, ha trabajado como presentadora en el noticiario Quichuapi de RTS y después en el noticiario Huayacuna de Ecuador TV. También ha trabajado en las organizaciones indígenas como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuaruni,
y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Confeniae. Ha participado en ferias y festivales literarios en Quito, La Paz, La Habana, Guayaquil, Medellín, Bogotá, Génova y Guadalajara en México. Actualmente es docente de la Universidad Central de Ecuador. Dentro de sus reconocimientos destacan el premio al mejor video de la medicina tradicional en el tercer Festival de Cine y Video de las Primeras Naciones de Abya Yala, otorgado por la CONAIE en 1999. El premio de la publicación en la modalidad de testimonio escrito en el concurso de mujeres, imágenes y testimonios en Cuenca, otorgado por el colectivo Mujer, Imágenes y Testimonios 2000. El reconocimiento a la participación en la primera Bienal Continental de Artes Indígenas Contemporáneas México 2013, el premio Ruminaú de Oro al mejor cuento infantil en el cuento Chasca, otorgado por el municipio de Quito en 2016. Reconocimiento de Mujeres Bicentenario 2020 en el municipio de Guayaquil. Ha publicado los libros Chasca, Tamihuán, Chamucapani, Con la lluvia respetuosamente estoy viniendo. Campa, Shimita y Arcachini, Tengo hambre de tu boca. Además de que su obra se encuentra compilada en Hatun Taki, Poemas de la Madre Tierra y a los Abuelos, Chaypuic, Chapapí, Arahuica, Nuestra Propia Palabra y Antiguas Palabras Andantes. Espero que lo haya leído bien. Y bueno, con ustedes de Ecuador y de la Nación Quichua, Yana Lucía Lema Ontavalo. Bueno, hoy parte de este homenaje debería ser la presentación de un libro que tenemos contemplado publicar de ella. El tiempo no alcanzó, pero vamos a pensar que el libro está presente en la mesa a través de los poemas que ella va a leer, ¿no? En los próximos meses aparecerá físicamente, de momento ella lo trae en la cabeza y nos lo va a transmitir más directamente que a través del libro. Alipunja tacharipaichi tokuykuna, yupaychani Guadalajara filman kayachishkamanta, kushijushkakani kaypi kangunawan pacta kashkamanda kay arawiykunata uyachinkapa. Muy buenos días, muchas gracias porque están aquí, muchas gracias por la invitación también y muchas gracias también por este homenaje. Les hago llegar un saludo muy afectuoso desde la mitad del mundo, desde el Ecuador y bueno, desde mi pueblo también, Quichua, Otavalo. Voy a compartirles y les quiero contar antes el poemario Voces Desatadas, que en Quichua es como decir que hay unos gritos, hay unas palabras que hay que decir, que son urgentes y justamente como leía Francisco, yo he estado muy activamente, más o menos unos 15 años dentro del movimiento indígena ecuatoriano. Y en esa experiencia yo he estado tanto en las calles como haciendo videos, como haciendo comunicados, colaborando para los periódicos de estas organizaciones, justamente con poesía, porque esa era una parte de nuestra protesta y de hacer llegar esa voz que nosotros queríamos hacer llegar hacia la otra sociedad, ¿no es cierto? Fruto de esta experiencia nació Shimi Kacharishka. Shimi Kacharishka, que quiere decir en español Voces Desatadas, y es un poemario corto que justamente busca como, tiene un proceso de más o menos unos 20 años, porque son textos que tenía guardados, porque había escrito en esa época donde salía a las marchas, donde estaba activamente en el movimiento indígena.
y que después, con todo lo que ha pasado también en nuestro país, dije, bueno, voy a retomar estos textos, voy a escribir otros más de la realidad que tenemos y justo de esta realidad y de lo que hablaba, ¿no, Francisco? De todo lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en Palestina, de lo que pasa en el Ecuador, de lo que pasa aquí, de lo que pasa en todo el mundo, digamos que es una palabra que se junta, que se teje con otras voces y que pretende eso, ¿no? Pretende siempre, a pesar de que se discute mucho de esta palabra de la resistencia, yo creo que todavía es muy actual y es muy actual también pensar en la reexistencia. Así que les voy a compartir algunos poemas de este poemario que pronto saldrá, espero. El primero que les voy a compartir se llama Shutilla. Pichari plazapi mishki tunukunata uyachiju. Pichari hatunyampi narisishka shimipi kapariju. Haikamanda manjanayaita mirarimunchi. Tarpuk viñachik, alpaya, tamiaya, urkuya, maki runakuna shamunaju. Kikin shutita sakishpa, ñukanchi kanchi nishpa shamushka. Waranga runakuna. Chakipash alpa kushihu yuyay hunda shutilla puri runakuna. Punta upayachishka narimanaya kaparikunata apajkuna. Wakingunaka imanishkata shamun nishpa yanajun. Wakingunaka yakishpa shukunaka kulirashpa millanayachishpa rikunajun. Chaypash hatun llaktapipash yarjay, yaki, fiñay hunda, ñavikuna tiyanmi. Alpamanta kawsaymanta uyarin, hawasilopi kushni manjanayayta hundamuhukpi. Rastros. Alguien en la plaza canta tonadas de esperanza. Alguien en la avenida grita palabras. Al rato se hacen miles. Es gente que siembra y cría, que tiene en sus manos algo de tierra, de lluvia, de montaña. Son miles que han dejado sus nombres para decirse nosotros. Es la gente que camina, que deja rastros, que tiene en sus pies algo de tierra, de regocijo, de memoria. De lunas indecibles, repletas de consignas antes silenciadas. Algunos no entienden lo que decimos, unos tienen pena, otros tienen ira y asco. Pero en la ciudad también hay hambre, hay dolor y rabia. Por la tierra, por la vida se escucha, mientras el cielo de humo negro se inunda. El siguiente es Ninkami. Chaita, millay runakuna, sinchikuna, fiñakuna, yalinajun ningami. Ñukanchi kawsaysapita tukuchinkapaj munashkajipa. Ñukanchi shimita, ñukanchi yawartapash, ñawpa, patsa watakunapi, munashkata munanajunrami. Alpawuku rumikunata, alpawuku yakukunata. Chaypash, tarpushkakunata, alpa ashnayta, mana munanajun. Hatun mamakunapa rimayta, ñukanchi churajushkakunatapash, millanayachishpa purinajun. Dirán, ahí pasan los ingobernables, los violentos, los resentidos, dirán. Luego de querer devorar nuestras raíces, nuestra lengua, nuestra sangre. Aún ansían cumplir su sueño de siglos, ambicionan las piedras, el agua bajo nuestros pies, pero desprecian el olor de la tierra sembrada, el hablar de las abuelas, el pudor que envuelve nuestros cuerpos. El siguiente dice Shimi Kacharishka, que justamente es el título del poemario. Dice: Kunan pachapi ñuka shimi nishkaka, arawi, mishkishimi, urku jambiurata japichina,
kanata munayman. Chishiahukpi ninata hapichinkapa hopa kanata munayman. Kunan nanaywan purinajo killamamapa alishimiwan kanata munayman. Chaypash kunan ñuka shimika hayaman tigrashka illapa urmashpa kunanka aspihuklaya malinkapakpash rumi mayu kan. Shimi kacharishka warmikunapak harikunapak ñawi chukrichishkamanta chingarikta upallachishka kaparikunamanta. Chaypash hatun mamakunaka shinanin arawika kawsagmi chaymi maymanta sisarin. Ninan pishkukunapash wakashpa kumbanahunmi chay wakay hatun llakta Honda punkupi viñay kapari tukumun. Voces desatadas. Hoy la palabra en mi boca quisiera ser poesía, verso dulce, hierba aromática de la montaña, paja seca del bosque para encender el fuego de la tarde, metáfora propicia para la luna que hoy nos mira dolida. Pero mi boca es solo saliva amarga, relámpago elevado aruñando la garganta, paladar, río de piedras. Voces desatadas por los ojos apagados de mujeres y hombres, por los gritos que han dejado en profundo silencio. Pero dicen las abuelas que la poesía da frutos porque está viva, que los pájaros majestuosos nos alientan con su canto y ese canto se hacen gritos eternos, eternos en la puerta de la ciudad. No sé si tengo más tiempo. Hampi shimi. Ñuka mama tandata yuyayta masahun, paypa azullla mangapi masata samachishpa, paypa makiwan Himalaya tandata shinanllami, urpikunata, burrukunata, rosca tandatapash, ñuka mamaka tamiapi nanayta sakishpa, yanamanga kushniwan ñukanchi tandapak ñavita, shimita, tulpushpa karanja. Payka raurak ninapi tandatapash, shimitapash, shimi rimaytapash kunuchinja, kusachinja. Samay shimi, hampi shimi, huchay shimi, killu pishkukunapa tasin shimi, pachamamapi, pascarisca sisañavi shimi. Wañushka mamakunapa, kawsaq mamakunapa shimi rimay. Warmikunapak shimi rimay, sinchi rimay kan. Palabra remedio. Mi madre amasa el pan y la memoria, hace reposar la masa blanca en su escudilla celeste, moldea formas con sus manos, hace tórtolas, burritos y pan de rosca. Mi madre deja su dolor descansando en la lluvia, hace pintura de hollín de las ollas y dibuja para nosotros ojos y labios. Ella calienta, tuesta a fuego vivo el pan y la palabra. Palabra alimento, palabra remedio, palabra ofrenda. Palabra nido de cualquier pájaro amarillo, palabra capullo abierto en la madre tierra. Palabra voz de nuestras madres muertas, palabra voz de nuestras madres vivas. La voz de las mujeres es fuerte. ¿En vista del tiempo? Bueno. Listo. Ahora la amenaza del ruido de al lado, ¿verdad? Está fuerte. Sí. Ahí. Veamos. Eso. Ñuka taytanin. Alpami kani, ayakunawan aylluyarishpa kawsaq pushtumanta kani nin ñuka taytaka. Ñuka wasika alpa ukumi, chaypimi tigrashpa hawaytapash hawashallami nin. Ñuka alpaka, ñuka mamami, payllata ñuka mamapa yawarta apamun.
Ñukapi kalpajo yawartapash, hatun yakuman kalpaj, facha yakukunatapash nin. Ñuka taytaka shukshimita rimanllami, imbabura urkuwan parlahukta rikushkanimi, llaktapi tamiapaj muyuhun yana fuyukunawan rimaktapash rikushkanimi. Payka yakumamawan ñavi tuparishpa rimanllami kashka. Chaypash kunan ñuka taytaka ñana imatapash villanchu, ñamana yakumamawan tuparishkata parlanchu, llaki mishashka tiyahun. Suni akchayuk yakumamawan ñana shamunchu ninmi. Yakuta mapayachikpi paypash asha upaman tukurihun nishpanin. Mi padre. Dice mi padre que es de tierra, del círculo sagrado donde viven en Ayllu los espíritus. Dice que su casa es el vientre de la tierra, que a su regreso tendrá el don de volar. Que su tierra es su madre, que ella cuida de la sangre de su madre, el mismo líquido que corre por sus venas, por la cascada que se hace río grande en su tierra. Mi padre sabe hablar otros lenguajes, le he visto conversar con el monte Imbabura, con las nubes grises que se acercan para caer en su tierra como agua de lluvia, que trae a sus ojos a la bella dueña del agua, Yakumama. Ahora mi padre ya no habla mucho, ya no cuenta de sus encuentros con ella, le ha ganado la tristeza. Dice que la mujer de cabellera poderosa ya no viene, que ahora su mundo de agua transita amordazada y poco a poco enmudece. Sí, que eso. Les quería leer otro más, pero no encuentro. Ah, ya, aquí está. Bueno, este último se llama Ñaupa Ayayachay. Ñuka hatun taytaka payllakishka hawalumapi kushilla tiyan. Chaypi ushi churikunawan tuparin mikunatapash pakta mikun. Chaypillata llakta kawsayta parlan. Ñukapak saramishki ashnayta sakimun. Imatuta ñuka shungullaki llantu kakpika tigramushpa paypa kushilla mishki ñawiwan rimawanllami. Tecnología espiritual. Mi abuelo es feliz en la colina que cuida, en la colina Rey Loma. Ahí abraza a sus hijos y comparte el alimento. Ahí cuenta historias de la tierra y deja para mí el olor del maíz. Cuando mi noche es sombra agujereada, él regresa y me mira con sus ojos de felino alegre. Yupaychani, muchas gracias. Ya termino de leer. Sí, yo creo que al final puedes seguir leyendo también, ¿no? ¿Qué puede ser el qué? Al final, yo creo que va sobre el... Yo ahorita... ¿Explicación de lírica? Bueno, como ya es costumbre en este encuentro de literaturas en lengua... Ay. Gracias. Como ya se hizo costumbre del encuentro de literaturas en lenguas originarias de América, le vamos a entregar a la homenajeada, a Lucila, un Nierica, un cuadro huichol llamado Nierica, que seguramente esperemos que le guste, todavía no lo ha visto ella. Y les voy a leer la ficha técnica del cuadro.
los que quieran verlo más directamente se pueden acercar. ¿O lo podemos pasar? Y mientras yo leo una ficha técnica con las características particulares del Nyarika. Este cuadro, obra del famoso artista Huichol Raureme, en castellano firma como Bautista, es una composición de diversos elementos rituales propios del simbolismo religioso wixárika. En el centro está la jícara votiva. Lástima que no lo puedan ver todos. Muéstralo. Bueno, ok, el que lo tenga en la mano que lo muestre. ¿La jícara? Sí. En el centro está la jícara votiva, que representa a la mujer, o si se prefiere, a la feminidad como el componente central de una cosmovisión esencialmente dual. Que se opone, la jícara como tal, se opone a la flecha, símbolo de lo masculino, asociado a la flecha material que se emplea en la cacería y en la defensa del territorio. Entonces, lo masculino va ligado a la cacería y a la defensa del territorio. Es la flecha, pues. La jícara está pintada de negro, color que simboliza la noche, la época del año que corresponde al temporal de lluvia. La noche del año en que se celebran los rituales dedicados a nuestras madres, las divinidades del agua, que se materializan como nubes, como lluvia, rocío, lagunas y ríos, y finalmente como el mar. El agua es el soporte de la vida. El mar es el útero donde se origina la vida. Nuestras madres, las divinidades de la categoría de madres, salen del mar, se elevan en forma de nubes y caen en la tierra haciéndola fértil para renovar la vida de la naturaleza. La jícara es materialmente una calabaza donde se lleva el agua de los manantiales sagrados para apagar la sed durante las peregrinaciones, pero es también el espíritu de las divinidades femeninas con que se alimenta la vida espiritual y se rocían los alimentos y los objetos sagrados en los rituales. Entonces la noche es la parte del día que corresponde a lo femenino. El día es las horas de luz, por tanto solares. La noche es la mitad del año, digamos, es la época del temporal, de la lluvia, donde el cielo está siempre cubierto de nubes. La lluvia. Así se materializan nuestras madres, las divinidades femeninas. No las convocamos nosotros, no es intencional, pero llegan para hacer honor al cuadro. Fue perfecto. La entrada de la feminidad. Si sobra tiempo, a lo mejor quieren hacerle algunas preguntas Claro. para que me puedan. Bueno, dentro de la jícara vemos una vela que es también símbolo de la vida, asociado al fuego, y una flecha de la que brotan palabras. El muvieri o pluma mágica del chamán es la herramienta de comunicación con las divinidades. En la parte superior del cuadro vuelan el águila y el colibrí o chuparrosa. De la jícara liban, toman agua, el venado macho y el venado hembra. Otros elementos dentro de la jícara sagrada, otro elemento dentro de la jícara sagrada es el símbolo del peyote, que se repite en diferentes lugares del Nyarika, abrazado por la serpiente, sí, como símbolo del agua
o como símbolo del sol. El significado primario de la palabra Nyerika es ver, el sentido de la vista, pues de la percepción visual, del que obviamente un cuadro es el que nos permite ver lo que con los simples ojos no vemos, ¿no? El simbolismo, pues, en el fondo de la ritualidad huichola. Entonces el significado primario es ver, pero también significa estar vivo y estar consciente. El Nyerika es un espejo que nos permite tener acceso al mundo de lo sagrado, al inframundo, a la noche o periodo oscuro de los acontecimientos antiguos, a la noche de los tiempos. Entonces tenemos la jícara negra como símbolo de la noche de cada día, de la noche del año, que es la época de la lluvia, y de la noche de los tiempos como los acontecimientos fundadores de la cultura huichola, ¿sí? De la época en que los antepasados o habitantes del inframundo pues desarrollaron la cultura huichola y dictaron las normas de lo que se llama el Nyerika, el pueblo huichol, perdón, el Quiacari, el pueblo, las costumbres de la cultura tradicional, ¿sí? Bueno, esta ficha se la vamos a entregar a la autora del libro, a Lucila, para que la tenga en cuenta y la pueda leer. Pues eso sería todo. Supongo que el cuadro les gustó, todavía está circulando por ahí. Es el artista más famoso que tenemos hoy entre los artistas huicholes. Expone por todo el mundo y recientemente en Chapala hubo una exposición de sus obras junto con las de otros artesanos. Maestra Yana Lucila Lema Otavalo, a nombre del Encuentro de Literaturas en Lenguas Originarias, que hoy cumplimos 10 años y estamos muy felices de tener a nuestros homenajeados de años pasados aquí con nosotros y muy agradecidos por tu palabra, maestra, tu palabra fértil, creadora, tu palabra que viene de lo profundo, pero es el futuro. Ahí está el futuro de la humanidad en las comunidades que se reconocen y sacan su conocimiento antiguo y lo transforman en futuro, porque eso es lo que tenemos en la literatura de la maestra Yana Lucila Lema. Es un tesoro de vida, de futuro. Gracias por esa poesía que nos llena la vida. A nombre de todos los que formamos este encuentro de literaturas en lenguas originarias, agradecemos tus voces desatadas, agradecemos que se libere esa voz femenina que llena el planeta de esperanza. Muchas gracias, maestra, por la profundidad de tu verso, por tu conocimiento y que vamos a, como compromiso, difundir esta publicación que muy pronto saldrá. Se une a las ya 20 que tenemos, 20 publicaciones en lenguas originarias. Del maestro también ya tenemos su libro, bueno, estamos muy satisfechos en estos tiempos tan difíciles, tan dolorosos, encontrar en las letras de nuestros pueblos originarios esperanza y futuro. Y gracias, gracias, maestra, y recibe nuestro corazón y bueno, vamos a levantarnos y dar un aplauso
a las letras floridas de Yana Lucila Lema. Aquí tú, ¿no? Bueno, pues en nombre del... Gracias a ti. Bueno, como coordinador del evento y en nombre del Comité de Honor del mismo, de la Feria del Libro y de la Universidad de Guadalajara, te entregamos este reconocimiento para que nos puedas recordar viéndolo de vez en cuando en tu tierra. Bueno, un aplauso. Entonces podemos, si alguien del público quiere intervenir, dar una palabra, una pregunta, tenemos unos minutos para escuchar y 8 minutos. ¿Puedo decir algo yo? Sí, claro, por favor. Sí, bueno, Yupaychani Shungumanda quiere decir muchas gracias del corazón. Quisiera felicitar pues estos 10 años del encuentro de literaturas en lenguas indígenas. Yo creo que falta mucho estos espacios en nuestros países, en nuestro continente, en el mundo, espacios como este que aporten para difundir la otra literatura, la que no tiene mucho espacio en los diferentes espacios de la literatura universal, se podría decir. Y creo que vale la pena resaltar el trabajo de José Luis, de Ofelia también y de todas las que están aquí. Por eso yo agradezco mucho que existan estos espacios en estas ferias del libro, que es donde está el mundo de la literatura y que también es importante que se escuche la voz quichua, que se escuche la voz mapuzungún, que se escuche todas las voces de todos los pueblos. Yo siempre digo que en Ecuador, por ejemplo, si no están presentes las voces quichuas, las voces shuar, las voces de todos los pueblos y nacionalidades, la literatura ecuatoriana está incompleta. Y creo que eso nos pasa en todos los países. Y por eso me tomo este tiempo para agradecerles a ustedes por la presencia, por la compañía y también a los organizadores del encuentro de literaturas en lenguas indígenas de aquí de la FIL de Guadalajara. Muchas gracias también por el cuadro que está muy hermoso. Yo sé que es una obra de arte de nuestros pueblos, así que los llevo con todo el corazón. Yupaychani, muchas gracias. ¿Alguien quiere saber algo más de lo que se dijo sobre ella, especialmente sobre su literatura? ¿Alguna duda que les haya quedado? Tenemos unos minutos todavía. ¿Para cuándo va a salir el libro, José Luis? Pues yo creo que en los primeros meses del año que viene. ¿Sí? No vamos a esperar hasta la FIL del año próximo. Lo vamos a publicar como parte de esta edición, aunque no llegue a su tiempo. ¿Qué? Ah, sí. Todavía quedan unos minutos, ¿eh? Pueden... Bueno, buenos días con todos, con todas. Primero, pues, felicitar a todo al Comité de Lenguas Indígenas, a la Feria del Libro y a los mexicanos, ¿no? A los meros, por todo este esfuerzo que hacen y que el mundo, pues, lo aplaude, ¿no? Y también a sumarme a las felicitaciones y al homenaje de nuestra compañera Yana Lema, ¿no? Y en estos momentos así que son grandes en mi pueblo, ayer ya hicimos un ejercicio
de este género que es el Haiji, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un Haiji, ¿no? Solamente que les toca ponerse de pie. Este Haiji es muy fácil, ¿no? Ustedes tienen que decir Hayaya, Haiji, Huyayay, ¿sí? Hacemos un repaso. Hayaya, Haiji, Huyayay. Ya, entonces yo digo un verso y ustedes, como los guerreros jaguar, ¿no? Tienen que hacer fuerte, ¿sí? Ya. Azteca Kunapaj Arahuimanda. Tienen que hacer seguido Hayaya, Haiji, Huyayay, ¿sí? ¿Listo? Ya, entonces, bueno. Azteca Runakunapa Garawi Kunamanda, Hayaya, Haiji, Huyayay. Mapuche Runa Yaktakunapaj Arawi Kunamanda, Hayaya. Quichua Runakunapaj Arawi Kunamanda. México Yaktamanda. Ecuador Yaktamanda. Gracias, gracias. No viendo más. No retiramos, ¿no? Hemos agotado el tiempo. Muchas gracias. 2 minutos para dar las gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Pues vamos. Tenemos que salir. Esta última sesión del 10º Encuentro de Literaturas en Lenguas Originarias de América y va a consistir en la presentación de los libros más recientes de la colección Miguel León Portilla. Como ustedes saben, desde hace 10 años hemos estado publicando libros de los autores que nos visitan y ahora se van a presentar, bueno, debían de ser 3, pero solo van a ser 2 porque ya escuchamos que el libro de Yana Lucila Lema no alcanzó a estar, pero sí tenemos 2, uno de ellos el de Xitácame Ramírez de la Cruz y otro de Pedro Ugbe. Pero para hacer la presentación vamos a ceder la palabra a Hermann Bellinghausen. Buenos días. Bueno, para mí es un gusto presentar esta colección que ya tiene muchos títulos y que posiblemente sea no estoy seguro, pero puede ser la más completa que hay en México. Ya con cerca de 20 títulos, además hechos con mucho cuidado, mucho cariño. Es una colección que yo aprecio muchísimo, la colección Miguel León Portilla, Biblioteca Miguel León Portilla, pero también tengo una queja, que es muy difícil de conseguir. O sea, para un lector común y mucho más, si está lejos de la Universidad de Guadalajara, son libros prácticamente inconseguibles. No es un caso único, eso pasa en general con los libros escritos en lenguas originarias, que tienen una vida muy difícil, aunque la mayoría publicados por editoriales, incluso ahora generadas por los propios autores o por promotores de la escritura en lenguas. Y hay algunos editores independientes que siguen haciendo un trabajo muy notable. Pienso en Pluralia, pienso en Gusanos de la Memoria. Y ha habido historias de estados de la República donde por temporadas los gobiernos, incluso gobiernos muy insensibles al tema, pero que tienen partidas para pagar ese tipo de ediciones, han publicado libros y por esa razón, mal que bien, a pesar de ir contracorriente, ya existe un acervo muy importante de libros escritos de manera casi siempre bilingüe, en las lenguas, en las más importantes lenguas del país, las más habladas y algunas también pequeñas. Entonces, para empezar, por supuesto en esta colección como en todas faltan autores,
pero yo creo que el esfuerzo que ha hecho particularmente el profesor Iturrioz y toda la gente que trabaja en este asunto en la Universidad de Guadalajara es realmente encomiable, y ojalá pudieran brincar también esa barrera. Ya brincaron varias, pero falta la de la distribución, o por lo menos hacerla accesible más allá de los autores o de las instituciones clave. Yo creo que en eso depende mucho de que se comprometan las instituciones del gobierno, que presumen de estar apoyando mucho a los pueblos indígenas, pero yo siento que en la materia literaria les resulta más fácil dar premios que distribuir los libros. Y los premios permiten que la gente sepa que existe un autor, pero no permiten acercarse a la obra. Entonces yo creo que tiene que haber una mayor difusión, una mayor apertura de los medios de comunicación, de los gobiernos y de las instituciones. Solo algunas universidades del país están interesadas en estos temas, y también allí, supongo que sucede incluso en Guadalajara, se trata también de picar piedra todo el tiempo. Y bueno, ya para empezar voy a presentar uno por uno a las personas que van a participar, que son autores de esta fantástica colección, que les recomiendo que ahorita ya está en la librería de la universidad, y también están los premios, los libros que han dado el premio que da la Feria a los Autores Indígenas, el PLIA. También hay varios libros realmente memorables de autores importantes. Entonces, en conjunto, ahorita que estuve ayer en el stand, hay un bloque de una mesa donde están las dos colecciones, y yo creo que es una oportunidad de armar una buena biblioteca muy representativa de lo mejor de lo que se está escribiendo en México, y no solo en México, porque la colección que estamos presentando ahora es tal vez la única en México que es internacional. Es decir, tiene autores de otros países en lenguas que no son de México y que son muy importantes, como el quichua, como las variantes del mapuche, que son lenguas claves en el continente americano, y que por fortuna ya podemos acceder en México, pero repito, queremos tenerlos al alcance. Bueno, primero voy a empezar presentando a Julio Ramírez de la Cruz. Es un autor del pueblo Wixárika, también tradicionalmente conocido como Huichol, que ya empiezo a ver que están familiarizados en Jalisco con ellos. Hace unos años, para los pueblos de Jalisco era más cerca ir a Zacatecas o a Nayarit que a Guadalajara. Estaban como separados del estado de Jalisco, siendo un pueblo. Sobre todo los pueblos de Jalisco han demostrado mucha independencia, mucha tendencia a proteger sus territorios. Digamos que históricamente fueron menos apegados al régimen de lo que fueron los pueblos en el estado de Nayarit, sobre todo. Y también existen comunidades wixárika en el estado de Durango, y me parece que, no sé si en otro estado. Pero es un pueblo muy importante, además con una espiritualidad y una creatividad muy grande. Julio Ramírez de la Cruz es Xitakame, llamado en su propia lengua. Comenzó su trayectoria académica como profesor de educación primaria bilingüe bicultural en la Secretaría de Educación Pública. Es licenciado en Letras Hispánicas, maestro en Lingüística Aplicada y doctor en Estudios Regionales, todo esto por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor investigador del Sistema Nacional de Investigadores, candidato a investigador nacional también de aquí, en Guadalajara. Y tiene muchas publicaciones, sobre todo artículos colectivos es decir, en colaboración, porque tiene una trayectoria muy académica. Y una publicación más o menos reciente es La memoria histórica de los Bizaritari, Secretaría de la Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. Y aquí me destacan mucho la traducción de las leyes generales contra la desaparición y la tortura de 2022 en la lengua wixárika, publicada por la USAID del Pueblo de Estados Unidos, primera edición. En fin, sin más, los dejo con Julio Ramírez de la Cruz. Pampariochi Iwatamete Warrayucanierite Arre Pumayare Muirica.
Muchas gracias por estar aquí en esta fiesta, digamos, que se celebra año tras año. En otras ocasiones no hemos podido participar de lleno, pero esta vez tuve suerte de pues estar aquí con ustedes. La formación académica es muy difícil para nosotros los nativos. Se requiere de mucha paciencia, de mucha dedicación, de grandes esfuerzos para poder hacer alguna obra durable, perdurable, ¿no? Como es el trabajo de escribir un libro. No todas las personas podemos escribir un libro en la vida, ¿no? Y en esta ocasión, este trabajo lo empecé a escribir desde hace más de 20 años, con la idea de proteger la lengua, de reforzar la lengua, el idioma que hablamos en el norte de Jalisco, ¿no? El libro está destinado a los jóvenes, a los niños de primaria, secundaria, últimamente en los bachilleratos, incluso universidades que están en nuestro medio, ¿no? Es interesante contar con materiales escritos para que los niños, los jóvenes puedan practicar su lengua, su idioma. Entonces, no hay material, digamos, escrito, por eso me di la tarea de escribir estos cuentos de recreación y cada texto, cada narración trae un mensaje, formación, cómo debe ser un birrárica cuando va creciendo, desde que es un niño, cuando llega a ser joven, cuando llega a ser adulto. Entonces, más que nada, es lo que he escuchado de los ancianos, de las personas mayores, que son los portadores de la cultura milenaria, y se lo debo mucho a ellos porque forma parte pues de esta antología, que son 24, y cada uno trae pues esta idea de cambiar, de ser mejor, de ser mejores humanos, tener más respeto a los ancianos, a la naturaleza, el medio ambiente. Como tenemos muy poquito tiempo, les voy a leer apenas un párrafo, ¿no? Bueno, se titula Irratzika Bebia Yarite, Antología Narrativa de Recreación. Entonces, el primero es Neuquiecate, los concuños. Quiecare nueva tacaoca tiene yone, que poco amore yone, Merico sabanyo rietemai mate perra aureka menine que cacaitene. Romata kiekame wanyo rietemai perra tawanyo muvatsiel menine que caitene. Perra wanyo kaliku quinitini uraria caitene. Ia tawanyo revitu iwaya ne kriveya quinetio urmaya tivieke. Bueno, es los concuños, la traducción. Sucedió en un tiempo muy remoto, quizás cuando empezaba apenas a formarse los pueblos. En un lugar llamado Rumata Quiecatari, vivían ahí Rietema y Perra en la casa de sus suegros.
Bueno, aquí el mensaje es que la persona hormiga era muy trabajador y el perra, que en algunos lugares lo llaman tapacamino, es un ave, se compara con ellos, ¿no? La hormiga pues era muy trabajador, tenía muchas cosas en sus casas llenas, no habían hasta para dónde pisar, ¿no? Y el perra, el ave tapacamino, pues era flojo, se levantaba tarde y pues no tenía casa, vivía en casa de sus suegros, ¿no? Es la idea, y aquí pues es la invitación de pues a los jóvenes que reflexionen, es un exhorto de cómo se debe vivir. Así que están invitados a pues leer estas narraciones y que servirá de reflexión para muchos. Muchas gracias. Bueno, una mención al tapacamino, que es una ave que existe en distintas partes de México y que es un pájaro nocturno, es como el pariente feo de los búhos, chiquito, y precisamente su vida es estar en los caminos en la noche, y cuando uno va caminando o a caballo, están allí. Cuando va en coche les gusta ir con las luces del coche volando un tramo. En el canto general Pablo Neruda lo llama cubrecaminos, pero bueno, nomás una mención por si no saben quién es el tapacaminos. Ahora, Yana Lucila Lema, bueno, acabamos de tener un homenaje a ella, tuvimos ayer una lectura, antier, en el Salón de Poesía, entonces ya empieza a ser familiar, además ya ha estado en la feria. Tiene la particularidad, como algunos de los autores de las Américas, que también tiene una trayectoria en los movimientos sociales de sus países. Hay parte de este despertar de las lenguas, la importancia de protegerlas ahora que están muy amenazadas. Escribir es un acto también de resistencia, o como dijo hace rato, reexistencia, muy lúcidamente. Entonces, escuchemos una vez más a la estupenda poeta y activista, videoasta, creadora en distintos lenguajes o soportes, Yana Lucila Lema, que es del pueblo de Otavalo y usa el nombre de su pueblo, de su ciudad, como parte de su nombre. Bueno, muchas gracias nuevamente. Quería contarles una característica de este poemario. Shimi Kacharishka, Voces Desatadas. Recojo dentro de mis versos palabras y frases que han dicho luchadores sociales, no necesariamente, mejor dicho, los poetas que cantan, que hacen los rituales y que han dado algunas declaraciones cuando ha habido luchas indígenas, por ejemplo. Entonces, digamos que se confluye mi palabra con la palabra de la gente que en realidad está en los territorios, que son líderes, lideresas. Y este poema que les voy a leer ahora, que se llama Taki Tushui, que quiere decir canto o danza, es justamente fruto de esas experiencias, porque generalmente las mujeres en la Amazonía de un pueblo, de una nacionalidad que se llama Waorani, cuando van a la ciudad a pedir sus derechos, a defender su territorio, van y hacen su danza, y su danza es juntas, como agarradas siempre, y danzan, y se muestra ahí la fuerza de las mujeres. Y también recordaba que en mi pueblo, igual en la danza, en las danzas rituales, por ejemplo de la Fiesta del Sol, también todos bailamos juntas. Entonces por eso nació este poema que se llama Taki Tushui. Ñukanchi nishpa takinchi, ñukanchi nishpa tushunchi, tukuytuta takinchi tushunchi,
alpamamapaj takinchi, wilka yura ama wañuchun, yuyayta hapingapaj takinchi. Takipash tushuypash kanchi, ñukanchi ñavi kay sumaq mundota rikushkamanta, ayakuna wasiñanta tarichun, wayra wakahukpi tushunchi, chay ñukanchi nishpa tushunchi. Takik ayllu llaktami kanchi, muyu intipaj, yuyu killapaj takinchi, tushuy llaktami kanchi, ñukanchi pura tandanajushpa tushunchi, ñukanchi wasipi, ñukanchi alpapi. Takik shimi kanchi, ñukanchik nishpa takinchi, warmikuna ali kawsayta charichun ninchik, alpapi tushunchik, alpa kanchik. Ñukanchi nishpa tushunchi, shimi shitachingapaq tushunchi, tarpushka muyukuna fukuchun tushunchik. Takipash tushuypash kanchik, anga hatun taytapaj, hatun killamamapaj tushunchik. Canto danza. Nosotras es la palabra de nuestro canto, nosotras es la palabra de nuestra danza. Cantamos, danzamos la noche entera, cantamos para la madre tierra, para que el árbol sagrado no muera, para despertar la conciencia. Canto, danza somos, cantamos a nuestro paso por el mundo, para que los muertos encuentren el camino a casa. Danzamos con la música de la brisa, por eso nosotras es la palabra de nuestra danza. Somos el pueblo que canta a la vuelta del sol, al contorno de la madre luna. Somos el pueblo que danza, que entreteje los cuerpos, nuestra casa, nuestro territorio. Palabra, canto somos, nosotras es la palabra de nuestro canto. Queremos que las mujeres vivan en paz, que se respeten las diferentes maneras de vivir. Tierra que danza, en la tierra somos, nosotras es la palabra de nuestra danza. Danzamos para entregar la palabra, para la semilla esparcida. Danza, canto somos, danzamos para el abuelo pájaro, para la abuela luna también. Bueno, y les comparto otro poema más. Ay, creo que este ya leí. Fuyupi sarasisa. Kangunapa galpa ñana kangunapachu nin. Yakutapash ña randirkanchimi nin. Chaypash alpaukupi maskashpa katinajunra. Nachu yachan imata. Wakaychik ayakuna kaypi purikta. Rikuyta yachaqkunapa kushijuy rimaypika, ñawipika, junta ayakuna kakta. Nachu yachan imata mamakunapa asi yuyay kaypi kawsakta. Kaypi mishkilla muyukuna tiakta. Nachu yachan imata sarapash mamakunapa makipi fukukta. Sara alpa, sara tanda, sara yako, hawaselo foyopi, sara sisa. Paita nishpa harkanakunata churashkanchi, raura wilka ninata hapichishkanchi. Flores en las nubes. Que nuestra tierra ya no es nuestra, dicen, que el agua ya la compraron, pero debajo de la tierra siguen buscando. ¿Acaso no saben que aquí moran los espíritus protectores, cuerpos llenos de regocijo para los que saben leer? ¿Acaso no saben que aquí están las risas y los consejos de las madres, el suave olor de las semillas? ¿Acaso no saben que el maíz madura en sus manos, maíz tierra, maíz pan, maíz agua, maíz flores en las nubes? En su honor hemos puesto barricadas, hemos encendido el fuego sagrado. Muchas gracias.
No dije, o sí dije un número, dije como 20. Bueno, sí. Bueno, antes que nada me están corrigiendo, la colección ya tiene 22 títulos publicados, lo cual todavía la hace más grande. Bueno, ahora vamos a escuchar a Pedro Uch B., que es una figura destacada no solo en la literatura actual en lenguas originarias de México, sino también en el activismo, en la defensa territorial y en la defensa de las culturas, en su caso sobre todo de la península maya, de Yucatán, los distintos estados. Y ha tenido una participación destacada, por supuesto satanizada por el Estado, como integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Much Chimbal, que ha sido señalada repetidamente como cómplice de la derecha ambientalista y enemigo de lo que está pasando, de manera absolutamente injusta, pero Pedro es bastante sólido, es autor de una gran cantidad de libros, es uno de los más prolíficos autores en lenguas, su lengua es el maya, pero él tiene un conocimiento muy amplio, además, del mismo modo que Yana Lucila, viene de la experiencia de las luchas de los pueblos originarios, que aunque es una característica a veces no tan visible en prácticamente todos, porque todos los autores actuales han vivido los procesos de transformación y de emancipación de los pueblos originarios, pero en el caso de Pedro, él ha estado presente desde los años 90 en algunas de las experiencias más liberadoras, digamos, incluso antes del levantamiento zapatista. Tuvo cercanía con el obispo Samuel Ruiz García, que fue también una figura importante en este despertar. Y bueno, ahora ha publicado el que creo que es el libro más grueso, no solo de la colección, sino creo el libro individual más grueso que recuerdo en lenguas originarias en México. No me extraña porque su productividad es siempre llena de calidad y de, digamos, sabiduría literaria. Por fortuna es bastante torrencial y entonces yo espero que tengamos Pedro Uch para rato. Achnibolal, Bichabelesh, muchas gracias, Germán, muchas gracias a cada uno de los que en esta ocasión nos acompañan. Estoy muy contento y muy agradecido por esta oportunidad de estar de nuevo conversando en este espacio. Y quiero compartirles el día de hoy con alegría y con agradecimiento este volumen que se llama Uyi Chak Ishim, que en español se puede decir espigas de maíz rojo. Este volumen que afortunadamente tenemos hoy en nuestras manos y que se puede conseguir allá en el pabellón de la universidad, pues ha sido un trabajo que fui desarrollando desde hace algunos años. En realidad, cuando yo nací en una familia maya monolingüe, campesina, pues lo primero que conocí, el primer contacto que tuve y donde comienzo a darme cuenta de cosas o a hacer uso de la razón, es en este espacio que conocemos como milpa, porque mis papás que son campesinos habían vivido siempre del cultivo del maíz, pero no es un monocultivo. La milpa maya no es un monocultivo, es un espacio donde se siembra alrededor de 60 semillas diferentes y eso genera una gran riqueza. Y bueno, hay dos épocas muy importantes en el ciclo de la milpa, muy importantes en el sentido celebrativo. El primero es sobre la siembra y el segundo es sobre la cosecha. La primera, que tiene que ver con la siembra, se reúne la comunidad y se acuerda una fecha para hacer una celebración que pues en español le llaman ritos. Se hace un
una celebración que le llamamos Cha'achac en maya, que significa en busca de la lluvia o a rogar por la lluvia o a pedir que llueva. Entonces, este rito o esta celebración es muy rico, en el sentido de que no se puede hacer por una persona o por dos personas, tiene que ser comunitaria. Y eso es una de las cosas más bonitas, porque participamos todos en la comunidad, y cuando digo todos, no solo los hombres y mujeres y niños, sino los animales también, y no solo los que tenemos carne y sangre, sino también nuestros muertos, también nuestros padres y madres creadores y creadoras. Entonces, esta celebración se hace durante 3 días y 3 noches sin parar, y toda la comunidad está muy viva, muy participativa, y se organizan para que cada quien o cada familia sepa cómo va a participar en este espacio. Algunos se encargan de hacer la leña, de cortar la leña, otros se encargan de hacer el hueco en la tierra donde se van a cocer estos tamales, o le llamamos pibilhuá. Otros se encargan de traer el maíz, de traer la calabaza, todo lo que se necesita, y se hace una gran mesa. Y esa mesa es muy simbólica, porque es la representación del mundo en sus 3 dimensiones. Esa mesa se le pone por aquí una rama de jabín, un árbol que está ahí, de esta manera, y otra por acá, y se forma como un cielo, como un techo de hojas. Y eso representa el Oxtlahuanticú que conocemos en maya, es decir, ese espacio donde están nuestros padres y madres creadores. Y lo que es la mesa es el Yocolcap, que es la tierra, y debajo de la mesa es lo que llaman el inframundo o el Bolomticú, donde están nuestros padres y madres creadores de energías negativas. Los del Oxtlahuanticú son de energías positivas, y abajo son las energías negativas. Y aquí estamos combinando las 2 energías para la vida. Cuando digo negativa, no es porque sean malos, sino es porque son mucho más fuertes y que sirven para ciertas actividades. Entonces, cuento esto porque uno de los personajes más importantes en esta celebración es al que le llamamos Ahmen, que significa el líder espiritual, digámoslo así, pero la función de esta persona son prácticamente 2. Es el que cura a la comunidad, es el curandero, es el médico, es el que conoce sobre la medicina maya, y es el oficiante de las celebraciones. Entonces, este personaje es el que, en el momento de que se llena la mesa con todos los elementos, que hay 3 que no pueden faltar, que son así como muy indispensables. Está el zacap, que es un tipo de pozol. Está el balché, que es un tipo de vino que se hace con la corteza de un árbol, que así se llama también. Y está el pibilhuá, que es este tamal que se cuece bajo tierra. Estos 3 elementos son muy importantes que se ponen, pero además se pone dulce, se pone caña, se pone muchísimas cosas, sobre todo cuando es época de cosecha. Este personaje, que es el Ahmen, pues comienza a hablar, se para y comienza como a invocar, diríamos rezos, ¿no? Hace como una especie de rezos. Y una de las cosas muy interesantes es que usa una lengua maya que hasta los que hablamos bien la lengua maya a veces nos da trabajo de entender. La razón es que hay
muchos pensamientos que maneja y que solamente pueden usarse para estas celebraciones. No están dentro del lenguaje común. Entonces, la razón no es que esté prohibido, sino se nos advierte a los que participamos que si se invoca a un tipo de viento, porque son invocaciones o llamados que se hacen a una gran cantidad de vientos. Esto de vientos son así como energías, no son necesariamente vientos, sino como energías que se comienzan a llamar, que son muchísimos. Y entonces el amén nos dice, no lo pueden estar repitiendo en cualquier momento, porque el viento no se escucha, porque la energía responde cuando lo llamamos. Y si viene y no estás preparado para recibirlo, te puede hacer daño, te puede impactar. Y en ese sentido, hay una cuestión allá que muchos no han entendido, porque a lo mejor no lo hemos aprendido a explicar también. Casi siempre se le pide a las mujeres que estén un poquito más lejos de donde se va a hacer esas invocaciones, aunque si quieren estar en ese espacio, entonces se les prepara una especie de collar de un árbol que se llama sipche, que significa árbol de la gran energía, de la gran protección, y se le pone, y entonces la mujer puede estar también alrededor de la mesa. Entonces el men comienza a invocar a los vientos, y este rezo, esta invocación que puede tardar horas, descansa y otra vez durante un día, 2 días o a veces hasta 3 días. Se le conoce en maya como Iquiltán. La palabra Iquiltán significa palabra de viento, así literalmente, o palabra de energía. Y cuando uno lo escucha, en realidad quienes sabemos maya, escuchamos, ya después de conocer la poesía occidental, decimos, pues esto que está diciendo el men, a lo mejor no es poesía, pero se parece mucho. Entonces, yo desde muy pequeño estuve participando todos los años en estas 2 celebraciones anuales, pues porque es parte de lo que mi papá hacía como su estilo de vida como campesino y como maya consciente de su creencia y de su identidad como hombre y como familia maya. Y entonces yo estaba escuchando siempre eso, que llegué a aprender muchas cosas de lo que dice el men. Y cuando ya crecí y pude tener más conciencia de esto, me puse a apuntar algunas cosas, me puse a escribir algunas cosas. Y claro, con la advertencia que ya comenté, el men nos dice no vayan a mal usar estos términos, porque podría resultar mal para ustedes. Sin embargo, fui recogiendo esto, y ya cuando me fui a estudiar en la escuela, en la universidad, donde creo que me deformaron, comencé a leer poesía. Me topé con el que más estaba en ese tiempo, que era Mario Benedetti. Comencé a leer mucho a Mario Benedetti y me gustó. Luego comencé a leer a Pablo Neruda, pero luego comencé a conocer escritos como el de Miguel Hernández, que me gustó muchísimo, y bueno, y luego en la literatura con José Saramago. Entonces yo dije, esto que dice el men se parece mucho a esto que llaman poemas. Y bueno, en mi caminar como indígena maya o como
hijo de campesinos mayas, me tocó la suerte de estar visitando comunidades para conversar con ellos. Esto que llaman, pues tradicionalmente, como talleres de formación. Yo estuve andando en la mayoría de las comunidades de la península de Yucatán, son los 3 estados, es Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y pues recorrí casi toda la península. Puedo decir que conozco casi todos los pueblos, hasta más pequeños, de la península de Yucatán. Durante 40 años he estado andando en estos pueblos y he estado en estos espacios donde se hacen estas celebraciones. Pero bueno, mi formación al principio tuvo que ver con cuestiones más de carácter político, de carácter económico y también teológico. Me involucré en la teología de la liberación y como dije alguna vez aquí que aprendí de los hermanos de Chiapas, que la teología de la liberación es tan generosa que nos libera hasta de la teología. Y eso es lo que pasó conmigo. Entonces, cuando eso pasó, viene mi reconversión como maya y regreso a beber el agua de mi propio pozo. Y es cuando comienzo a sacar entonces una gran cantidad de apuntes que fui haciendo en mis recorridos en las comunidades y en mi participación en estas celebraciones que se hacían de la milpa, que son de cosecha y que son de siembra, y que me fue como una puerta de luz muy, muy importante. Y entonces comencé a hacer una serie de notas. Tal vez fueron 20 años de recoger apuntes, pensamientos, y pues un día, hace como 4 o 5 años, me puse a trabajar en estas notas y dije, voy a escribir algo que no sé si son poemas, no sé, inclusive ni sé si es poesía, pero voy a escribir algo y le voy a llamar Iquiltán porque es eso que voy a hacer. Eso sí estoy seguro que sí lo es. No estoy seguro que sean poemas, no estoy seguro que sea poesía, pero Iquiltán sí lo es. Y me puse a escribir esto revisando todos los apuntes que tenía recogido durante muchos años. El resultado es este volumen que se ha publicado y que generosamente la doctora Ana Matías Rendón me hizo una bonita presentación y un compañero también de allá de Mérida que se llama José Natividad Ixchec, que es profesor allá en la Escuela de Bellas Artes donde también estoy dando clases, pues me hizo también el textito de la contraportada. Y bueno, en este texto lo que hay realmente es la experiencia que tenemos los mayas, no digo que tengo porque es experiencia de mucha gente, es la experiencia que tenemos los mayas con el entorno en el que vivimos, con eso que creemos, con eso que pensamos, con eso que saboreamos, con eso que olfateamos y esa relación que tenemos con personajes que los antropólogos le llaman seres míticos, que para nosotros no lo son, porque esa experiencia que tenemos con ellos, con los animales, con los pájaros, con los insectos, nos llena de pensamientos que nos han servido mucho para algo que creemos que es muy importante, para hacer de nuestra vida algo que tenga mayor calidad, que eso es lo que nosotros pensamos. Lo más importante para nosotros es esa calidad de vida. Y esa calidad de vida le llamamos en maya Toj Olal,
que tal vez es equivalente a esto que en Sudamérica conocen como el buen vivir y que la mayoría de la gente conoce. Ya llegó el tiempo. Ok. Entonces, en esta idea de la calidad de vida, nos ayuda a pensar, a organizar y a circular, a compartir esos pensamientos con la familia, con los hijos, con los vecinos y con la propia comunidad. Afortunadamente, el día de hoy se ha convertido en un volumen que, pues, con mucha alegría comparto con ustedes. Voy a leer dos poemitas que tenemos aquí. Uno se llama Chochlin, que es el nombre de la cigarra, y dice en maya: Chochlin, likenta muksahilanuk besakay, tumenim payalchiet okup atal matuyubal tumeyumchak, nach kumano hoya achuhti uyih inal, mabeyuche hilakaye, kuolikmuyal, kukolika, kushushutik kuyensik chak, kuwaiti kushikinupuksik aluchak, keshituntech ka wuy kesh uyotzil limpayalchie. Wakamuch hoko kechtamuksahile, tulakal uchail ash kun kimbesikakaba, tulakal balcheuk kun ok otachante, tumenteche mula kushkinti kakay, yeteluyashiluyol yokolkap. Cigarra, levántate de tu entierro a fraguar tu canto. Mi rezo se ha quedado sin el oído de Yumchak. Lejos anda su calabazo de la espiga de mi maíz. No así la estridencia de tu canto. Amasa la nube, seduce el agua, lisonjea el viento, desciende la lluvia y hechiza los oídos del corazón de Lupchak. Sé tú entonces quien escuche mi desamparado clamor. Si pudiera salir de la tumba, todos los árboles del monte festejarán tu nombre. Todo animal sediento danzará para tus ojos, porque tú reanimas la vida de tu canto, al igual que el verde retoño de la tierra. El otro que quiero compartir se llama Tiquintac, que en español se traduce como se han secado. Tiquintacuboshel achih ahik behlae, kahoputetes kastikuchulil tiali, vale, tzokiliu tihil shane, mayola alma tzkutzan shani, mishiola alma susulkilawinklili. Letie yumchak alka bensatum menunahal kalankasho, ubolilma ubeta alcohol, uyashtak inelunuk besal baal. Letie takpa ichil lehkapel ichobo. Tutikinkunto lekilich tsonoto, tu soto Coca-Cola ilinchu, tu joso bushoche lupolawin, tu tselobu pishamuluchilin wochkayem, utsoke, tu haikinto beitikin kayuboshe lachie. Tsokutihil uboshe linchi, tsokutihil uboshe lachi. Tsoku yokoltal ochha, chenkiakunah patalton, vale, bishken kmansiktun uyukahil. Se han secado. Secos despertaron mis labios, buscaron precipitados los tuyos, pero también se habían secado. No es la falta de besos, ni la falta de humedad de tu cuerpo. Es la lluvia que desarraigaron los blancos guardianes del monte, los patronatos premios contra la milpa, los rasgos de billetes verdes. Es la complicidad del indio vacío. Secaron los cenotes sagrados, convirtieron mi calabazo en Coca-Cola, intoxicaron tu pezón con pócima, petrolizaron mi jícara de pozole y tus labios lo convirtieron en un desecado pez. Se han secado mis labios, se han secado tus labios, se han robado nuestras aguas, solo nos queda el amor. Pero ¿cómo humedecerlo? Muchas gracias.
Bueno, para terminar, escucharemos las palabras de clausura del encuentro a cargo de la doctora Dulce María Zúñiga Chávez, rectora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y importante promotora de todo este fenómeno universitario de la literatura indígena. Muchas gracias. Pues hemos llegado a la conclusión del 10º Encuentro de Literaturas en Lenguas Originarias de América que se celebra en FIL Guadalajara. Concluimos con un profundo sentimiento de gratitud, de comunalidad y de responsabilidad. Durante estos días, las voces de Yana Lucila, Lema Otavalo, Ayriru Macowi, Francisco Antonio León Cuervo, Liliana Ancalao, Pedro Ucbe, Xitácame Ramírez de la Cruz y Miquea Sánchez en la distancia, nos recordaron que las lenguas originarias no son solo un legado ancestral, son un horizonte de futuro, un espacio de creación, resistencia y belleza que continúa transformando la vida cultural de nuestro continente. Este encuentro celebró la vitalidad del quichua, del guayanucay, del mapuzungún, del maya peninsular, del huirárica, del zoque y, por supuesto, del español, puesto que aquí estamos, como territorios de pensamiento que dialogan, se complementan y se fortalecen mutuamente. Queremos expresar con profundo respeto y solidaridad que la poeta Miquea Sánchez, zoque y una de las voces más luminosas de la literatura contemporánea, y no digo literatura indígena, sino literatura contemporánea, debió regresar a su comunidad debido al fallecimiento de su madre. Lamentamos con sinceridad esta pérdida y la acompañamos en su duelo, seguros de que su palabra fértil, intensa y necesaria estuvo con nosotros en cada momento de este encuentro. Nuestro agradecimiento también muy especial para quienes hacen posible este espacio de libertad y de convivencia de las lenguas indígenas, a los integrantes del comité organizador, José Luis Iturrios Leza, Ofelia Medina, Germán Bellinghausen y en el corazón de todo, Agnès Medina Zúñiga, cuyo compromiso y sensibilidad han sostenido este encuentro desde sus cimientos. Gracias por su trabajo incansable, por el de todos, por su generosidad y por la claridad ética que han impreso en cada una de estas 10 ediciones. Pero también quiero mencionar aquí a Begoña Lecumberri, que aunque no es miembro del comité, ha estado siempre detrás como motor para que esto sea posible. Y también recordar que hace más de 10 años estábamos imaginando, gracias a la inteligencia de Raúl Padilla López, presidente de esta Feria Internacional del Libro desde su creación y a quien ahora añoramos, estábamos imaginando cómo hacer este encuentro, gracias a Ofelia Medina también, por supuesto. E invitamos a Miguel León Portilla a sumarse, a Stavenhagen, a Del Val, y bueno, ahora lamentamos que estos 4 importantísimos miembros de nuestro comité ahora han fallecido, pero lo lamentamos, pero también agradecemos que lo hemos renovado. Ahora están Liliana Ancalao, está Antonio León Cuervo y está Miquea Sánchez en este comité, y bueno, estamos muy contentos por la renovación, porque esto significa que no paramos. Y bien, que este encuentro cierre con la certeza de que las lenguas originarias seguirán marcando el rumbo de nuestra imaginación colectiva y de nuestros vínculos futuros. La palabra continúa y con ella continúa también nuestra responsabilidad de escuchar, acompañar y honrar la diversidad viva del Abya Yala. Muchas gracias y nos vemos el próximo año. Y hasta luego, buenas tardes.